Ceremonia de entrega del título Doctor Honoris Causa al licenciado Santiago Kovadlov. Buenas tardes, señoras y señores. Les damos la bienvenida. Nos hemos reunido esta tarde para homenajear a un destacado pensador, escritor y académico que enriquece intelectualmente a nuestra sociedad. Es por ello que la universidad lo ha distinguido nombrándolo Doctor Honoris Causa. Resolución número 317-2019. Rectorado 5 de noviembre de 2019. Visto que los miembros del Consejo Directivo de la Fundación KS y las autoridades de la universidad han dispuesto a otorgar un doctorado honoris causa en el corriente año, y considerando que el Consejo Superior, en su sesión del 4 de noviembre de 2019, acordó otorgar la distinción honorífica al licenciado Santiago Kovadlov, que el estatuto vigente en el inciso L del artículo 11º, autoriza al rector a adoptar la presente medida. Por ello, resuelve. Artículo 1º, otorgar el título y el diploma de doctor honoris causa de la Universidad KS al licenciado Santiago Kovadlov. Artículo 2º, hacer entrega del diploma y la medalla correspondiente en un acto oficial y público. Les agradezco profundamente a las autoridades de esta casa la oportunidad de esta emoción. Asimismo, a todos los que hoy están aquí, desde la presidenta de la Academia de Letras, otros académicos, amigos, y todos aquellos que comparten conmigo la aventura de pensar. Tomo esta distinción no como coronación de una trayectoria, porque siento que primordialmente con ella se me estimula a proseguir una actividad que está sostenida en mi vida por una vocación. El rasgo distintivo de una vocación es que uno no la tiene, sino que ella nos tiene a nosotros. Somos fundamentalmente quienes estamos al servicio de una pasión sobre cuyo origen a lo largo de la vida difícilmente podamos encontrar las raíces. Pero sin duda podemos de ella decir que sostiene nuestra vida en una práctica cuya finalidad, en mi caso, es la conjunción de la celebración del pensamiento y la belleza, del pensamiento y la poesía, de la filosofía y el arte a los que consagro, como digo, todo mi tiempo. El arte no es otra cosa, creo yo, que la tentativa de redescubrir esa presencia de lo real en nuestras vidas, que muchas veces aparece soslayada por la costumbre, por el prejuicio o por la indiferencia, impidiéndonos discernir todos los secretos que guarda para quien sabe descubrirla. El pensamiento, a su vez, es el esfuerzo por lograr que las preguntas preponderen sobre las respuestas disponibles. Las respuestas disponibles generalmente congelan el discernimiento de la realidad en un saber ya constituido y presuntamente totalizado. Preguntar es volver a encontrar en la realidad una tarea y en la verdad fundamentalmente una búsqueda. Quiero dedicar la exposición de esta tarde a lo que el planeta le exige al hombre, a la cultura contemporánea ante el calentamiento global. Esta exposición lleva un epígrafe de Luis Castelli, que a su vez, y tomado también por su vocación y hoy presente con nosotros, consagra su vida a tratar de que podamos discernir lo que la tierra nos pide para seguir brindándonos todo lo que nos brinda. Dice Luis Castelli: el hombre y la tierra son un solo ser. El destino de uno es el del otro. La gracia de la tierra ha sido también la gracia del hombre. De igual modo, la desgracia de la tierra y su agonía son nuestra desgracia y agonía.
trataré de desarrollar las connotaciones que este epígrafe, es decir, esta enseñanza, tiene para mí. ¿Cuál es el lugar de la tierra en la conciencia humana? ¿Qué sabemos de ella? Históricamente, desde los tiempos más remotos, la tierra ha sido objeto de veneración. Gea la llamaron como divinidad los griegos. ¿Qué quisieron significar con esto? Que ella estaba ante nosotros, en la misma medida en que nosotros estábamos en ella. ¿Qué es estar ante la tierra? Estar ante la tierra significa descubrir que la habitamos, es decir, que somos sus huéspedes, que ella es nuestra casa y que nosotros estamos en ella, no para convertirla en nuestro objeto de dominio, sino para advertir que ella se nos brinda a fin de que consolidemos nuestra vida en ella, en la medida en que nosotros advirtamos que ella es la que nos brinda. En el Génesis hay un momento fundamental en el que, según la tradición, se dice que Dios llevó al hombre al Edén para ver cómo nombraba las cosas que allí había, para ver cómo nombraba las cosas que allí había. ¿Qué quiere decir esa afirmación? Génesis 3. ¿Qué quiere decir? Ver cómo nombraba. Las cosas ya tenían nombre. El Génesis se inicia con la designación de las cosas por parte de Dios. ¿Qué quería ver? Yo creo que lo que quería ver Dios es si el hombre tenía presente, al nombrar las cosas según el uso que habría de darles, que ya tenían nombre. Es decir, que ya eran una realidad discernible a su disposición y no algo que habría de existir solamente en el momento en que el hombre se valiera de ellas para utilizarlas. No quiero aquí hacer una reflexión teológica de ninguna manera, pero sí subrayar un modo de enunciación propuesto por la Biblia. Ver cómo nombra el hombre el mundo, en la medida en que el mundo está constituido por una oferta hecha al hombre. Lo que llamamos a veces abusivamente lo real es disponibilidad de recursos. No necesariamente lo que es fruto de nuestro trabajo, sino de la posibilidad de que nuestro trabajo sea emprendido en virtud de aquello que ya está ahí. El hombre es, sin duda, un creador, pero es también una criatura, uno que apareció. Durante centenares de miles de años, la vida humana fue el intento de abrirnos un lugar en la naturaleza. A ese intento, a ese esfuerzo, lo llamamos nosotros cultura. La cultura es lo que hemos hecho de la naturaleza para que ella no tuviera la última palabra sobre nosotros. Es decir, para que valiéndonos de lo que brindaba, hubiera una reconfiguración de lo dado a fin de que la presencia humana pudiera dejar su sello en lo disponible. Hoy el hombre enfrenta un desafío inédito en la historia de nuestra especie, y es saber si la naturaleza puede tener lugar en el mundo humano. Inédito quiere decir que aún no lo sabemos pensar.
Inédito quiere decir que la presión que esta configuración nueva de lo real ejerce sobre nosotros nos pide reflexión y procedimientos nuevos, porque la Tierra hoy se impone ante nosotros no solo como lo dado, sino también como aquello que pone condiciones para seguir dando, y las pone en la medida en que se siente violentada. ¿Qué significa pensar lo que el planeta le exige al hombre? Significa, ante todo, y el problema se complejiza, advertir que ella nos ha impuesto un tiempo. Estoy hablando de lo que aún no sabemos pensar, sino de lo que ocurre. Nos ha impuesto un tiempo. Ella dice, así como ahora, siempre no. Quedan unos años más para que el hombre modifique la conducta que tiene conmigo si quiere que yo siga conviviendo con él. El calentamiento global es el síntoma del desconocimiento de las demandas que la Tierra hace para seguir conviviendo con el hombre. Si en un plazo de tiempo que podemos considerar en 2 o 3 décadas más, no logramos controlar el calentamiento global, la Tierra nos dirá que quizá estemos de más. Ella no morirá. Nosotros estamos en riesgo, pero no estamos en riesgo en función de su maldad o de la arbitrariedad de las circunstancias, sino porque a partir de la era industrial hemos desarrollado actividades que, desmesuradamente practicadas, han llevado al acorralamiento de las condiciones necesarias para que nuestra vida se desarrolle en un marco de previsibilidad. Este no es un problema técnico, es un problema cultural. Desde la modernidad, desde hace 500 años, hemos empezado a explotar la tierra sin medida. No se trata de dejar de explotar la tierra, puesto que de ella vivimos. Se trata de entender que la desmesura impide el tránsito en nuestra percepción de la tierra, desde su condición de objeto a su condición imprescindible de sujeto. Ella habla a través de lo que brinda, pero últimamente habla a través del padecimiento que caracteriza sus irregularidades climáticas, la extinción de sus especies, la conjunción de sus desmesuras en términos de sequías y de inundaciones, de calor y de frío. Desconcierta. Pero hay un espejo donde es imprescindible aprender a mirarnos. Es el de la responsabilidad que tenemos en la expansión de sus anomalías. El drama del tránsito de la Tierra desde su condición de objeto a su condición de sujeto que interpela al hombre es un drama ético, esencialmente ético, y en virtud de eso las soluciones que deben buscarse son esencialmente éticas.
me pareció útil brindarles a ustedes información que acaso conozcan, pero que nunca está de más volver a subrayar, sobre lo que está pasando, para luego extraer de ese panorama algunas conclusiones de carácter igualmente filosófico acerca del desafío primordial que atañe a la pregunta de si estamos dispuestos a ser huéspedes de la tierra o decididos a seguir insistiendo en nuestra condición de amos. Hoy, 2 de diciembre, se ha iniciado en Madrid la nueva cumbre climática. Preparándola en la antesala de esa charla, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, portugués, dijo ayer, o brindó, mejor dicho, ayer algunas definiciones en relación a las problemáticas del medio ambiente. La caracterizó como una verdadera emergencia climática. Dijo esto: debemos poner fin a nuestra guerra contra el planeta, porque ella ya está contraatacando. El punto de no retorno no está lejos en el horizonte, está a la vista y se nos acerca a toda velocidad. Debemos poner fin a nuestra guerra contra la naturaleza. Y la ciencia nos dice que aún, repito, aún podemos hacerlo. Para Guterres hay una gran falencia proveniente de la política para resolver los problemas climáticos. Profundizaré esto. Una falencia de la política para resolver el problema climático. Dice él, lo que falta todavía es la voluntad política. Y expresó e insistió en la necesidad de frenar las subvenciones sin límite a las energías fósiles y a la construcción de centrales eléctricas de carbón. Además, se dirigió directamente a las grandes economías. Los más grandes emisores mundiales no hacen parte de esta cumbre climática imprescindible ni de este proyecto de reducción. Nuestro objetivo sin ellas no es alcanzable. En esta cumbre no están presentes el presidente de los Estados Unidos. Tampoco está quien lidera en este momento el propósito de considerar a la Tierra como interlocutora en Europa, que es el presidente Macron de Francia. En total son 68 países los que se han comprometido a revisar sus obligaciones de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero para el año 2020. Pero ese grupo representa solo el 8% de las emisiones mundiales. La totalidad de países que forman parte de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático son 200. La Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático se adoptó en el año 1992. Ella estableció que los gases de efecto invernadero que emite el ser humano en su actividad cotidiana están contribuyendo de manera gravitante al cambio climático. La Cumbre Climática de París del año 2015 obliga a todos los países miembros
a recortar sus gases para que el aumento de la temperatura media del planeta no supere los 2 grados centígrados respecto de los niveles preindustriales. La ciencia dice a su vez que hasta la fecha los países no están bien encaminados para cumplir estas metas pactadas en París. Alden Meyer, miembro de la Unión de Científicos Comprometidos en el Control del Cambio Climático, sostuvo recientemente: nos estamos quedando sin tiempo. Estamos caminando como sonámbulos hacia la catástrofe. Más informaciones para este boletín. La Unión Europea declaró la emergencia ambiental y pidió acciones concretas para luchar y contener esta amenaza antes de que sea demasiado tarde. El informe sobre disparidad de emisiones de 2019, que evalúa distintos escenarios que pueden anticiparse y cuya 10ª edición fue publicada a comienzos de esta semana en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, sostiene lo siguiente: después de una década perdida, 2009-2019, en la que los países fracasaron colectivamente en hacer decrecer las emisiones de gases de efecto invernadero, ahora deberán reducirlas en un 7,6% anual entre 2020 y 2030. Si pretenden mantener el calentamiento global en 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, es decir, el doble de lo que hubiera sido necesario si en esa década del 9 al 19 hubieran hecho las modificaciones necesarias. No las hicieron. Durante ese periodo, en lugar de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentaron un promedio de 1,5 anual. Las conclusiones son desalentadoras. El conjunto y en conjunto los países no consiguieron poner freno al aumento mundial de emisiones y ahora se necesitan reducciones más drásticas en menos tiempo. ¿De qué estamos hablando? No soy psiquiatra, pero estamos hablando de la locura. ¿Qué quiere decir? No tomaron las medidas adecuadas. Quiere decir que la confrontación puede caracterizarse como confrontación fundamental que ha impedido que se proceda como se debe, aun cuando haya matices y algunas medidas sin duda se han tomado. Lo que en noviembre del 18 se planteaba la Organización Meteorológica Mundial. Una pregunta, la formulo como pregunta. ¿Es insalvable la brecha entre la alarma científica y los intereses económicos? Porque si los intereses económicos van a seguir desarrollándose a expensas de la alarma científica, es porque queremos morir con los bolsillos llenos, bien llenos. ¿De qué? No quiero usar el término. En la cumbre climática del año 15, a la que tuve la posibilidad de asistir junto con Luis Castelli, hemos escuchado declaraciones escalofriantes, por ejemplo de China, que dijo: nosotros estamos dispuestos a trabajar para la reducción climática, pero siempre que alcancemos los niveles de desarrollo de Estados Unidos. Antes no, porque perdemos competitividad. Es una fiesta ante todo el desarrollo. ¿Qué desarrollo? ¿Qué basura es la que estamos sembrando para alcanzar el desarrollo? La prostitución del planeta, el envilecimiento de la vida cotidiana, la aniquilación de especies, la indiferencia al prójimo. Desarrollo, progreso. La ciencia aún golpea la puerta de la imbecilidad y de la mezquindad. Dice: aún podemos.
Pero estamos condicionados por algo inédito en la historia de nuestra especie. Es que no fijamos los tiempos nosotros, los fija la Tierra. Ella es la que tiene el reloj y dice, hasta el año 2030, mis amigos. Y después me hacen el favor de retirarse. Hay una confrontación clara entre la civilización entendida como convivencia y la barbarie depredadora, que se vale de una comprensión del progreso, que no puede seguir subsistiendo sola, porque no se trata solo de equidad social, lo cual de por sí ya es decisivo. Se trata de suicidio. No podemos hacer nada sin desarrollo tecnológico. Pero con desarrollo tecnológico solo no vamos a ningún lado. Hay que plantearse de nuevo para qué queremos vivir. Si es que queremos vivir o queremos durar. Apareció en este panorama una criatura de 16 años llamado Greta Thunberg, sueca. Ella es un síntoma. Ella es la patología de lo que ocurre encarnada. Dicen que ella tiene una patología personal. Yo la dejo de lado ahora. Ella encarna la patología colectiva. Ella encarna la desesperación ante el poder, en la medida en que representa una demanda fundamental expresada en sus palabras así: señor Trump, usted me roba el futuro. ¿A dónde vamos a llevar a las generaciones siguientes? A beneficiarse con nuestro concepto del desarrollo. ¿Vamos a seguir sumando, restando, solamente? Siempre lo cuento y vuelvo a contarlo. Uno de los más grandes físicos contemporáneos, Eddington, inglés, discípulo de Albert Einstein, contó esto con lo que podríamos considerar un humor trágico. Todo físico sabe que su mujer no es más que un conjunto de átomos y de células. Ahora bien, si la trata así, la pierde. Es decir, la realidad que está fuera del laboratorio es infinitamente más compleja que la del laboratorio. No es que en el laboratorio no accedemos a una verdad, es que no basta esa verdad para entender lo que está afuera, porque las variables que se juegan en ella afuera requieren un pensamiento complejo, eso que Edgar Morin llama un pensamiento complejo, es decir, una concepción sinfónica e interdependiente de los saberes, capaces de generar el privilegio primordial de entender que la complejidad no puede ser reducida a una jibarización nacida de la mera especialización. Sin especialidades no vamos a ningún lado. Con ellas sola nos perdemos. Este es un dilema contemporáneo decisivo. Creo yo que vale la pena también hacer referencia a una tragedia reciente. La memoria es frágil porque uno está tan ocupado, ¿verdad? Voy a referirme a algunos fragmentos de un trabajo editorial que publicó el citado Luis Castelli acerca de lo que ocurrió en la Amazonia. La emergencia suscitada a raíz de los incendios que consumen desde hace días extensas zonas de la Amazonia brasileña ha instalado en el mundo un impostergable debate sobre la protección del ecosistema más importante del planeta. La gravedad del tema es evidente, no solo por el daño que está causando, sino también por las consecuencias globales. La región amazónica, a la que se conoce con la denominación de pulmón de la tierra, es un santuario de la biodiversidad y tiene un papel esencial para la regulación del clima por su capacidad de absorción del dióxido de carbono. Se extiende por una superficie
de 5,5 millones de kilómetros cuadrados repartidos entre 9 países. Y el 63% de esa superficie se encuentra en el Brasil. Cuestiones eminentemente económicas han llevado a deforestar sin miramientos y a provocar incendios forestales, ya sea para facilitar la ampliación de las fronteras agrícolas, ganar terreno para la ganadería o extender los cultivos ilícitos. Si la tasa de deforestación continúa siendo constante, tan solo en el Brasil alcanzó la escandalosa cifra de 5.879 kilómetros cuadrados, los expertos pronostican que en 50 años la selva amazónica habrá perdido su condición de pulmón del planeta. Pulmón. Insisto, entiendo que aún no hemos pensado en lo que sucede, porque las conductas globales generales evidencian que no se ha tomado en cuenta la variable metafísica fundamental y práctica fundamental, que es que el tiempo lo fija la Tierra, ya no lo fijamos nosotros. Te pido una semanita más, no. No, está violada. Harta, cansada. La agonía de la tierra es nuestra agonía. No hemos podido advertir aún que su tragedia es la nuestra y que como un espejo ella refleja nuestra pobreza existencial en la medida en que disociamos el progreso de la interlocución con la tierra, del diálogo con la tierra. ¿Qué es dialogar con la tierra? No es una abstracción, es escuchar lo que dice la deforestación de la Amazonia. Es escuchar lo que dice la contaminación de la tierra, de los mares, el descongelamiento de los polos. No se trata de una actitud lírica, no se trata de cuidar el jardín porque es bello, sino de entender que la belleza es la dimensión fundamental del encuentro con la tierra. La belleza es la preservación de su enigma y de su generosidad. Valores que deben ser replanteados a la luz de la subsistencia del hombre en la tierra. ¿Vivir para qué? Esta pregunta, ante todo, pide ser soportada, no respondida. Debemos entender que pide ser soportada, porque en ella, aún antes que la respuesta, está la presencia fundamental del espejo en el que vemos reflejada nuestra desmesura. Por eso me ha parecido a mí fundamental dedicar estas consideraciones a un tema que urge. No es un tema solo importante entre otros, es la cuestión primordial, saber si devastaremos o no nuestra casa. Ser huéspedes de la tierra significa que ella nos preexistió, ella ya existía antes que nosotros y seguirá existiendo después de nosotros. Pero hay distintas maneras de dejar la casa. Si como toda especie estamos llamados a extinguirnos, hagámoslo con la dignidad indispensable de quien sabe que ha tenido el honor de habitar el misterio de la vida. De lo contrario, estamos trabajando mediante el concepto de desarrollo para promover un genocidio completo. Tenemos que volver a preguntarnos qué es la civilización. Tenemos que entender de nuevo qué es la interlocución, qué significa la palabra tú o vos en la relación yo-tú o yo-vos. Nos constituimos primordialmente en alguien por obra del contacto con otro. Dos viene antes que uno. Primero está el encuentro, en el que me constituyo como alguien por obra de la mirada que me infunde sentido.
es la mirada del otro la que hace de mí alguien que está presente o alguien que está ausente. Nos constituimos en el encuentro. Fuera del encuentro, debemos inventarnos una identidad, la suficiencia de una identidad que se dice absolutamente omnipotente. Esto es la soberbia, esto es el desarrollo disociado de la ética. La relación entre ética y eficacia es el dilema primordial de nuestro tiempo. No está escrito que lo vayamos a asumir, pero es imprescindible recordar que sin asumirlo tenemos de todo menos porvenir. Muchas gracias.